El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en esta tarde aquí en su programa Regresando a tus Raíces. Como le decíamos al principio, nosotros en este momento vamos a estar hablando acerca de Ismael y los musulmanes, el Islam, el Corán y la yihad. La falta de conocimiento en la gente muchas veces hace que diga cosas que no entiende y obviamente eso cae dentro de lo que es el pecar por ignorancia. Siempre yo le he aconsejado a las personas, y yo quiero que usted tiene que ponerme atención a lo que le estoy diciendo, toda persona que tiene conocimiento, que me está mirando en este programa, yo le aconsejo que antes de hablar de un tema o antes de escuchar o que le hayan dicho de algún tema, primero tiene que tener conocimiento de causa para no pecar por ignorante. En nuestro país, lamentablemente, sucede un fenómeno y es que la gente son muy dada a escuchar sin ni siquiera confirmar las informaciones. Por eso hay mucha gente que vive en una laguna de desinformación, porque esas informaciones que oyen de oído, muchas veces ellos mismos no se preocupan por corroborarlas, y por eso es, hermano, que hay mucha gente que lamentablemente, si no cambian su actitud, será muy difícil que puedan tener un conocimiento. Lamentablemente eso está enraizado en la cultura. Aquí somos muy dados a estar escuchando y dar por bueno y válido, ¿verdad?, todo lo que escuchamos sin confirmar ni siquiera si es algo verídico. Entonces, en ese sentido, mucha gente que no tiene conocimiento, ¿verdad?, en esta materia, suele confundir un israelita con un musulmán. Oye, no son la misma persona. Ahora, como siempre yo le he enseñado, aquellos que, vuelvo y repito, que me conocen cuando yo era de la línea romana, siempre he conllevado al pueblo a investigar más allá de lo que comúnmente lo han escuchado. Y una de las cosas que siempre yo he tenido en mi corazón es dar con el origen de las cosas. Eso fue lo que me llegó a nosotros, lo que me llevó a mí, a yo descubrir que lamentablemente muchas enseñanzas que se estaban llevando no son correctas. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete y se profundiza y usted analiza y usted estudia, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que se están enseñando que no son correctas. Son inventos de hombre, son doctrinas de hombre, son cosas que a alguien se le ocurrió hace 100 años, 200 años o quizás 50 años, y eso es lo que ha permanecido en mucha gente, mucha creencia. ¿Por qué? Porque el pueblo está acostumbrado a solamente vivir de oída, ¿verdad? Por eso yo le digo que es más fácil seguir engañando a la gente que demostrarle que han sido engañados o que están siendo engañados. Le es más fácil en este tiempo a la gente seguir engañando a la gente que demostrarle que está siendo engañado. Y eso es así. ¿Por qué? Porque mucha gente, por haragán, porque eso es haraganesa. ¿Qué es lo que es la haraganería? El no investigar más allá, el no profundizarse, y eso va hasta eso está enraizado casi en la cultura. Usted no ve que los muchachos, aún en los exámenes, usted ve que viven haciendo chivo, porque no estudian. Al no estudiar, viven haciendo trampa con el conocimiento. Y eso mismo pasa con las religiones. Muchas religiones que tienen adeptos y que tienen maestros que están enseñando, lo que tienen es un montón de gente que solo escuchan lo que ellos dicen y lo tienen manipulado bajo esa estela de conocimiento superficial, porque ellos saben que al pueblo en sí no le gusta investigar, no le gusta estudiar, no le gusta profundizarse. Y por eso es que yo le digo a usted que hasta que muchos no salgan del analfabetismo espiritual en que están metidos y en la caverna espiritual en los cuales están sumergidos,
nunca van a poder llegar con un conocimiento conforme a la Torá. No fue menos cierto que Yeshua dijo en el capítulo 5, verso 39, escudriñen las escrituras porque ahí está la vida eterna. Entonces a mucha gente le parece que no hay que estar escudriñando porque la mucha letra mata. Ese es el cuento y esa es la excusa barata que la gente pone porque no le gusta fajarse a estudiar. Es más fácil vivir bajo una estela de emoción y que todo sea por yo siento y que yo siento y que yo me soñé y que escuché una voz antes de meterse a escudriñar. Entonces, hermano, yo quiero que usted sepa que el conocimiento es lo que hace la diferencia entre lo que usted conoce y lo que desconoce. ¿Ah? Por eso yo le aconsejo a que usted le ponga mucha atención a este tema, porque usted hoy va a diferenciar qué es un musulmán, de dónde vinieron, quiénes son sus padres, cómo se formaron, qué relación tienen con los judíos y así sucesivamente. Vamos a comenzar en esta tarde. Póngale mucha atención a este tema. Ismael y los musulmanes, el Islam, el Corán y la yihad. Este es un tema sumamente importante y como siempre yo le he dicho, todo tiene un origen. En ese sentido, el conflicto entre hermanos y las consecuencias generacionales, tenemos que comenzar preguntándonos, ¿cuándo comenzó esto? ¿Qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llega a marcar el odio a las generaciones? ¿Qué pasó con Ismael cuando Isaac, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celo y amargura. Esos celos y esas envidias fueron transmitidos por su descendiente a lo largo de las generaciones. Y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los israelitas, entre Ismael y el Islam, entre el judaísmo, y otro entre Esaú, que son los romanos, y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo. Ahora mire lo que le quiero decir. Hay una similitud muy grande, escúcheme bien, hay una similitud muy grande entre Ismael y los musulmanes, entre Esaú y el cristianismo. ¿Ah? ¿Por qué? Esaú fue el padre de todos los musulmanes, perdón, de todo lo que es el imperio romano, prácticamente del monte de Seir. Y acuérdense que del monte de Seir es donde viene el cristianismo, lo que es el imperio romano. Lo mismo pasa con Ismael. Ismael, el hermano grande de Isaac, nunca reconoció a ese hermano pequeño, al contrario lo maltrataba. Por eso, esa línea que viene de ahí siempre ha odiado a los hijos de Israel. Por otro lado, Esaú, el hermano mayor de Jacob, porque fíjese una cosa, yo le hago una pregunta a aquellos que hablan de las 12 tribus de Israel. ¿Acaso Esaú y Jacob no eran hermanos? ¿Acaso no predica mucha gente? Esaú vendió su primogenitura y Esaú vendió su primogenitura. Pero ustedes se han puesto a pensar a dónde fueron a parar los descendientes de Esaú. ¿Y por qué la palabra dice en Génesis capítulo 25 que el mayor servirá al menor? Ustedes no se han puesto a reflexionar a dónde se han ido a parar los descendientes de Esaú. Sería bueno que ustedes busquen, ¿verdad?, a dónde se han ido a parar, qué pasó con los descendientes de Esaú y qué pasó con los descendientes de Ismael. Es bueno que ustedes conozcan a dónde fueron a parar esas dos personalidades y qué pasó con sus descendientes, porque hasta el día de hoy hay descendientes de Esaú y hasta el día de hoy hay descendientes de Ismael. Ahora, yo le aseguro a usted que usted no va a encontrar eso en la Biblia. Usted va a tener que buscar eso en la historia. Busque la historia, los descendientes de Esaú, y busque la historia, los descendientes de Ismael, y le aseguro que usted se va a topar con muchas informaciones que lo van a dejar con la boca abierta, y usted va a demostrar ahí
va a comprender ahí por qué hoy hay celo entre los descendientes de Esaú, ¿verdad? Y por qué hay celo entre los descendientes de Ismael. Ahí usted se va a poder dar cuenta. Entonces busque esos dos descendientes, porque acuérdese que hay una profecía que dice que el mayor servirá al menor, cuando Rebeca estaba embarazada, ¿verdad? Que tenía los gemelos. Entonces usted tiene que buscar eso, y cuando usted se dé cuenta lo que va a pasar ahí, usted se va a asombrar. Entonces vamos a continuar. Los descendientes de Ismael, yo le voy a dar una pauta aquí, los descendientes de Ismael adaptaron una religión que cultiva el odio contra los judíos, que se llama el Islam. Lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esaú, escúchalo bien, los descendientes de Esaú formaron el imperio romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. Se puede corroborar esta información. Los romanos siempre han odiado a los judíos, y la religión romana sigue con esa actitud. La raíz de este odio está en una situación familiar. ¿Cuál es la situación familiar? Que Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Es obvio de que Esaú va a odiar a Jacob. ¿Por qué usted cree que hoy el romano no quiere saber del judío? Porque acuérdese que Esaú fundó el monte Seir, y el monte Seir, ¿verdad?, es un sinónimo de Roma. Por eso es que usted ve hoy el rechazo del cristianismo a los israelitas. No tan solamente a los judíos, porque yo quiero que usted sepa una cosa. Cuando usted habla de judío, usted se está refiriendo a una tribu. Cuando usted dice, no porque los judíos, usted está hablando de una tribu. ¿Y cuál tribu es esa? El cuarto hijo de Jacob, que se llama Yaudá o Judá. De ahí vienen los judíos. Pero cuando usted dice los levitas, usted está hablando de la tribu de Leví, ¿verdad? Que es el tercer hijo de Jacob, y así sucesivamente. Entonces, cuando una gente escucha que nosotros decimos que somos israelitas, es cierto que somos israelitas. Y eso yo se lo puedo demostrar a usted. Bíblicamente se lo puedo demostrar, y se lo puedo demostrar a través de la historia también. Entonces, vaya aprendiendo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que usted tiene que conocer y que usted se va a dar cuenta. Entonces, vamos a ver el origen del conflicto. ¿Por qué los descendientes de Isaac han sido rechazados por los descendientes de Ismael? Eso está ahí, y eso está en la Biblia, y se lo voy a demostrar ahora mismo. Busque el libro de Génesis, mírelo ahí donde se lo tengo. Génesis capítulo 21, verso 9. Dice, y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia. Le había dado a luz a Abraham, burlándose. Aquí no es mencionado el nombre de Ismael, sino el hijo de Agar. Es posible que este nombre molestara a Ismael. Además, había celo en su corazón contra su hermanastro, que había nacido 14 años después de él. ¿Quién iba a ser el heredero? Él era el primogénito. Seguramente esperaba la herencia de su padre, pero no estaba seguro de este niño, y le era molesto y un estorbo. En lugar de desarrollar amor entre hermanos, empezó a despreciar al pequeño e incluso a perseguirlo, como está escrito en Gálatas 4:29. Escuche lo que dice Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿De quién está hablando ahí? Yo he escuchado a mucha gente hablar de este tema, pero le aseguro que desconocen su trasfondo toraico, porque no conocen la Torá. Hay mucha gente que habla, no, porque nosotros somos hijos de la despreciada. Bueno, tienen que tener mucho cuidado de quién, porque Abraham tuvo varios hijos y solamente Isaac era el heredero. Entonces, si usted me dice a mí que usted es descendiente de Abraham, yo le podía preguntar quién es tu mamá, si es, ¿verdad?, Sara, o si es Agar. Porque si usted dice que es Agar, por eso usted odia a su hermanito Isaac.
Entonces fíjese aquí cómo sigue diciendo. El Midrash cuenta que Ismael estaba tirando dardos contra su hermano, simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero, dice el verso 20. Ahora, la raíz de la palabra que ha sido traducida como burlándose es sahak, que significa reír. Y es la misma que en el nombre de Yisad. Esa palabra es usada también en el sentido sexual en otros contextos. Por ejemplo, en Génesis 26:8, donde está escrito: y sucedió que después de estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y he aquí que vio a Yisad acariciando a Ricat, su mujer. Ahí está la raíz, sayak, esa es la raíz para reír o burlarse. En el Génesis capítulo 39, verso 14, esto es muy profundo lo que estoy hablando, llamó a los hombres de su casa y le dijo: mira, nos ha traído un hebreo para que se burle. Oiga lo que dice este texto, Génesis 39, 14. Llamó a los hombres de su casa y le dijo: mira, nos ha traído a un hebreo para que se burle. Esta raíz de burlarse se refiere a sahak. Dice de nosotros, y vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. También es usada en relación a la idolatría en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 6, donde está escrito: al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron ofrenda de ascensión y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Sahak, usted ve, esa es la raíz, sahak, de donde viene Yishak. Por lo tanto, es posible que la burla que hizo Ismael de Yisad era una mezcla de violencia, de perversión e idolatría. Los tres pecados cardinales. Sara lo vio y se sintió muy mal. Esa influencia no era buena para su hijo. Además, corría el peligro de morir por un accidente, porque su hermano, ¿verdad?, estaba jugando juegos peligrosos con él. En el libro de Génesis capítulo 21, verso 10, dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Yisad. Esta palabra no fue inspirada por Yetzer Harat, la mala inclinación de Sara, sino por el Ruach HaKodesh, el espíritu profético, porque el Eterno luego afirma que Abraham, que tiene que prestar atención a todo lo que la voz de Sara le había dicho. Y en el capítulo 21, verso 12, dice: mas Elohim dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que la voz de Sara te diga, porque Yisad será llamada tu descendencia. Por eso sigue diciendo en el libro de Génesis, capítulo 21, verso 16, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Ahí se está hablando de Agar. ¿Usted ve lo que hizo Agar? Agar, ¿verdad? Agar abandonó a su hijo. Por eso, ¿qué madre abandona a su hijo en el momento de su muerte? Agar lo hizo. Ella solo pensaba en sí misma, no en el bienestar de su hijo. En los momentos más críticos de su vida, además, había olvidado completamente la palabra que el ángel le había dado acerca del futuro de su hijo. Ahí nosotros podemos ver una ilustración de cómo las madres musulmanas mandan a sus niños a la guerra, y eso lo vamos a ver más adelante. Hubo un sabio llamado Golma Meir que dijo: cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra los judíos, podremos tener paz. Oiga lo que dijo: cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra los judíos, podremos tener paz. Esta actitud de Agar contra el joven sigue viéndose entre las madres del pueblo palestino, que envía a sus hijos a matarse con bombas suicidas para exterminar a unos pocos judíos. Usted ve esa foto que usted está mirando ahí. Esas fotos son soldados, ¿verdad?, palestinos, niños que son enviados a la guerra. Por eso mírelo ahí, una ilustración. Ahora, vamos a ver este video que le voy a presentar
para que usted vea cómo los niños palestinos son enviados a armarse para matar a todo judío. Y mucha gente ignorantemente, ignorando esto, que esto es un odio generacional, también se pone a ver esto como algo que es una injusticia. No, mire lo que pasa ahí, delante de los propios ojos del mundo, mientras el mundo está callado, mientras el mundo está callado, mire lo que pasa en Palestina. Usted ha podido visualizar ahí cómo los musulmanes enseñan a sus hijos a odiar a los judíos y a maldecir al pueblo de Israel. Acuérdese, Agar abandonó su hijo. Una madre que no tiene amor por sus hijos. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Mire cómo esta gente mandan a sus niños y lo entrenan desde pequeño al odio. Al odio, oiga bien. Por eso es que eso se va pasando de generación a generación. Ese odio que Ismael tenía contra su hermano Isaac es el mismo odio que tienen hoy los musulmanes contra el pueblo de Israel. Aún teniendo en cuenta que el libro de Génesis capítulo 12 verso 3 dice: maldeciré a los que te maldijeren, ¿verdad? Y bendeciré a los que te bendijeren. Esa gente manda a sus hijos a odiar al pueblo judío. Ahora, ¿usted ha visto alguna vez un judío entrenando a sus hijos para el odio? No. Por eso yo quiero que usted entienda y quiero que usted sepa algo, que lo que va a conllevar al mundo a la unificación para luchar contra Jerusalén es el Islam. El Islam va a llevar a toda la humanidad bajo engaño a la altitud de que ataquen a Israel. Y por eso es que dice la Escritura en el libro de Zacarías capítulo 14, verso 16 al 19, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sucot. Esta gente, incitado por el odio generacional, ¿verdad?, va a incitar al mundo a que ataquen a Israel y van a perder. ¿Por qué? Porque el Eterno defiende a Israel. Ahora, los descendientes de Saúl, que están anclados en el Imperio Romano, ese es otro estudio que yo le voy a traer para que usted se dé cuenta por qué que los romanos rechazan tanto a los judíos y por qué de ahí es que ha salido el cristianismo que rechaza todo lo que huele a judío. Esa será otra historia. El mismo odio que Ismael tenía contra Isaac es el mismo odio que Esaú tiene contra Jacob, su hermano gemelo. Por eso mucha gente no quiere entender que el odio que muchos cristianos tienen contra las raíces de la fe y el pueblo judío es una herencia de Esaú. Por eso son todos hijos de Esaú. Y se lo voy a demostrar también. Se lo voy a demostrar. Entonces, los musulmanes tienen una religión. ¿Cómo se llama? El Islam. Vamos a ver lo que es el Islam ahora mismo. El Islam, ¿verdad? El Islam es una religión monoteísta cuyo dogma se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra árabe Alá, hispanizada como Alá, significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios. Los eruditos islámicos defienden al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. El libro sagrado del Islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que se somete, atestigua que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y el sello de la profecía. Por eso, mucha gente no sabe, cuando usted busca el origen del idioma castellano, se va a dar cuenta que dentro del origen del idioma castellano hay un evento que se suscitó desde el 426 hasta el 711,
donde los musulmanes dominaron la península ibérica. Y antes de tener nosotros un idioma en sí, llamado la lengua castellana, se suscitaron una serie de transformaciones, y por eso es que en nuestro propio idioma existen muchas palabras que descienden directamente del idioma musulmán. Por ejemplo, Alá. Alá, mucha gente dice, ojalá, y no sabe que lo que está diciendo es, quiera Alá. Eso es una palabra musulmana. Cuando una gente dice ojalá, está diciendo quiera Alá, porque es una palabra que está enraizada en el idioma castellano, como hay muchas palabras germánicas. A mí se me quedó el dato que yo tenía, pero nuestro idioma castellano está formado de una serie de más de 400 palabras que descienden directamente del idioma musulmán y del idioma germánico. Por eso cuando mucha gente dice ojalá, alabanzas, ¿usted ve lo que quiere decir? Alabanzas. Entonces, mucha gente ignorantemente no entienden esto y no conocen esto, pero sí, cuando usted busca la etimología de esas palabras, no son del idioma castellano, son adaptaciones de otros idiomas que se han injertado en el idioma castellano, que fue idioma a partir de 1492. Y todo el que ha estudiado literatura 1 en la universidad sabe de qué me estoy refiriendo. Todo el que ha estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha estudiado literatura 1 ha podido estudiar origen de la lengua castellana y se va a dar cuenta que dentro de nuestro idioma, que surge de los 3 idiomas en latín que habían, del latín clásico, del latín medium y del latín vulgar, que es de donde nosotros viene nuestro idioma, del latín vulgar, una lengua que no se escribía y que solamente se hablaba. De ahí es donde viene nuestro idioma castellano, del latín vulgar, de lo más bajo que había. Y luego posteriormente se fueron injertando palabras que no son netas de nuestro idioma. Busque esa información. Usted puede buscar a sí mismo origen y evolución de la lengua castellana. Búsquelo. Origen y evolución de la lengua castellana. Vamos a continuar. Vamos a ver la etimología y el significado de esta palabra. La palabra Islam, de la raíz triliterada ISLIM, se deriva del verbo árabe aslama, que significa literalmente aceptar, rendirse o someterse. Así el Islam representa la aceptación y el sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión, venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. En las palabras del arabista Pedro Martínez Montaves, mire la escritura que dice aquí, Islam will dominate the world, porque ese es el motivo, ese es el objetivo de ellos. Mírelo aquí abajo en su mano izquierda. Dice, ¿qué dice ahí? Islam will dominate the world. El Islam dominará el mundo. Aquí está la palabra Islam en árabe y mire dónde está el Islam aquí. Entonces, ¿qué es el Corán? Vamos, ya vimos lo que es el Irán. Ahora, ¿qué es el Corán? El Corán, del árabe al Qur'an, la recitación de Qur'an en persa, también transliterado como al Corán, Qur'an o Corán, es el libro sagrado del Islam. Según los musulmanes, contiene la palabra de Dios, Alá, revelada a Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio de él durante la vida del profeta Mahoma. Las revelaciones eran transmitidas oralmente y escritas en hoja de palmera, trozos de cuero o huecos. A la muerte del profeta, en el 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones durante el califato de Uthman bin Affan. Tomaron la forma de hoy, la que hoy conocemos, 114 capítulos llamados Asora, y cada uno dividido en versículos, denominado aleyas. El Corán toma muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo. Ahí es donde está la confusión de la gente. Usted sabe lo que es, hermano, que hubo un ignorante por ahí que dijo que nosotros éramos musulmanes y que estábamos enseñando Corán. Pero qué burrada, qué burrada. Usted no sabe que el Corán es un libro que no tiene inspiración divina.
Sin embargo, los judíos todo el tiempo han seguido la Torá de Moshe. Pero qué burro el que dijo eso, que se supone que es una persona que debería de saber eso. Entonces, ellos tomaron libros del Taná, que es la Biblia hebrea, y se lo adaptaron ahí al Corán. Por eso, los musulmanes dicen, mírenlo ahí, los musulmanes dicen que la palabra eterna e increada de Alá, por ello su transmisión debería realizarse sin o menor cambio de la lengua originaria, el árabe. El que se convierte a musulmán tiene que aprender a hablar árabe, obligado tiene que aprender. Entonces, fíjese que el Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuya lengua no son árabes. Aún así, en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe. Escucha bien, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico como glosa o instrumento para ayudar a entender el texto original. Escuche, ellos no se desenraizan de su lengua. De hecho, la traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico, sino una interpretación del mismo. Escuche lo que yo le estoy diciendo. El origen del Corán. El Corán ha generado muchas controversias, porque los especialistas islámicos parten de la presunción que el Corán es un texto incorrupto y divino, mientras que los especialistas laicos lo ven como un texto humano semejante a cualquier otro. Tales divergencias hacen que sea necesario conocer ambas versiones de la historia. El Corán reta a los lectores a que encuentren alguna contradicción o divergencia en él y les enfatiza que no se encontrarán, puesto que al suponerse de origen divino no debería haber contradicción en él. Eso dicen ellos. Ahora, ¿cómo se divide el Corán? Yo le había encomendado a una talmidí que me consiguiera un Corán y no me pudo conseguir ese Corán. Pero después yo le voy a traer el Corán para que usted vea que no es lo mismo un Corán que una Torá. Y para los que no sabían lo que era un Corán y lo que es la Torá, el Corán es un libro no inspirado. Los literaturistas lo dan a leer como una forma de acrecentar el conocimiento, ¿verdad? Pero no es lo mismo una Torá hebrea que un Corán árabe. No es lo mismo. Aunque la confusión de mucha gente es partiendo de la premisa de que el Corán contiene libros que son, ¿verdad?, de la Torá. Pero acuérdese que la Torá fue primero. El que recibió la Torá fue Moshe en el Sinaí, en Har Sinaí. El Corán surgió después. Por lo cual, usted tiene que hacer esa diferencia de escritura. ¿Cómo se divide el Corán? Mírelo ahí. La división y composición. El Corán consiste en 114 azoras, capítulos, compuestas a su vez en total de 6.236 aleyá, dejando por fuera 112 de los 113 bismillás o basmalás con que empiezan las azoras, pues son idénticos. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, y por lo general, que se dejan sin enumerar, de manera alternativa, se puede concluir que las bismillát, con el conteo de los versos, lo cual arroja un número de 6.348 aliyá. El número exacto de la aliyá ha sido discutido, no por una disputa relativa al contenido del Corán, sino debido a los métodos de conteo. Varios musulmanes del Corán original han rechazado 2 versos del Corán, considerados espurios, y trabajan con la suma de 6.346 aliyá. Por lo general, los musulmanes no se refieren a las azoras por un número, sino por un nombre derivado del texto de cada azora. Las azoras no están dispuestas en orden, no están compuestas en orden cronológico, con el orden en que los estudiosos islámicos suponen que fueron reveladas, sino que están ordenadas según el tamaño, aunque no de manera exacta. También se cree que este método es de inspiración divina. Luego de una breve introducción aparece en el Corán la azora más larga del texto que concluye con las más cortas, y se dice que hay aproximadamente 77.639 letras en esa última parte. Ahora vamos a ver qué es la yihad. Ya usted ha conocido, ¿verdad?, lo que son los musulmanes. ¿De dónde vienen los musulmanes? ¿Vienen de dónde? De Ismael.
El odio, el por qué las madres musulmanas entregan a sus hijos pequeños a la guerra, viene de Agar. Ahora, ¿cuál es la religión que aglutina a los musulmanes? El Islam. ¿Y cuál es la documentación o escritura sagrada que usan? Bueno, el Corán. Y el Corán no es de inspiración divina, porque usted ni conoce a Mahoma, ni sabe quién es Mahoma, pero yo quiero que usted sepa que más adelante vamos a ver cómo el Islam ha dominado en lo que es el mundo medioevo, muchísima parte del mundo, por si usted no lo sabía. ¿Ah? Pero ahora vamos a ver lo que es la yihad. De modo que ya hemos visto los musulmanes, hemos visto el Islam, el Corán, y ahora vamos a ver la yihad. La yihad es la guerra santa. La yihad en árabe, transcrita yihad en inglés o francés, es un concepto del Islam que se describe como una obligación religiosa de los musulmanes. En castellano, la palabra árabe yihad se traduce como esfuerzo. La raíz ya'adá aparece 41 veces en el Corán y de modo frecuente en la expresión idiomática. El esfuerzo en el camino de Dios, al yihad, al fabir Alá, a los que participan y están comprometidos con la yihad, se le conoce como mayahidín, en plural mayahidines. La yihad es un importante deber religioso para los musulmanes. Una minoría de los académicos suníes se refiere en ocasiones a esta obligación como sexto pilar del Islam. Aunque no ocupa tal estatus entre la minoría chiíes, sin embargo, la yihad es una de las 10 prácticas de la religión. Ya usted pudo ver lo que es la yihad, ¿verdad? La guerra santa. Vamos a seguir mirando conceptos enciclopédicos. Según la enciclopedia del Islam, yihad se refiere al decreto religioso de guerra. Escucha a qué se refiere la yihad. Al decreto religioso de guerra, basado en el llamado por parte del Corán para extender la ley de Dios. El orientalista británico-americano Bernard Lewis, ¿verdad?, argumenta que en los hadices y en los manuales clásicos de la jurisprudencia islámica, yihad tiene un significado militar en la mayoría de los casos. En su comentario al compendio de hadices, Sahih Muslim, titulado Al-Mishnah y considerado uno de los 2 mejores en su campo, el erudito medieval musulmán Imam al-Nawawi, al definir yihad y sus diferentes categorías, dijo: uno de los deberes colectivos de la comunidad en su conjunto, al-Kifayat, es interponer una protesta válida, solucionar los problemas de la religión, tener conocimiento de la ley divina, ordenar lo que es correcto y prohibir las conductas incorrectas. Esos son uno de los asentamientos de la ley. Por eso, una interpretación del concepto yihad es propuesta por la página web de la BBC acerca de cómo los musulmanes describen los 3 tipos de esfuerzos globados en el concepto de yihad. Mire cuáles conceptos ellos como religión se están fijando. Número 1, forcejeo interno de un creyente para sustituir el resto de su vida en la fe musulmana tanto como sea posible. Es decir, la yihad y el musulmán es: entras a la mala y ya después que entras no te puedes salir. Entonces eso es una secta. ¿Ah? Número 2, el forcejeo para construir una sociedad musulmana. Pero esa sociedad musulmana es global, a causa de guerra, ¿verdad?, de bomba. Ustedes saben todo lo que ha pasado. La tercera, la guerra santa, la lucha para defender y propagar el Islam con la fuerza si es necesario. Estas son las características del Islam. Ahora, vamos a ver cómo los yihad entrenan a sus soldados para que usted vea los anticos lo que hacen. Mírelo ahí. Búscame el otro video de cómo ellos entrenan a sus soldados. على المغتصبات الصهيونية في سديروت وعسقلان والمناطق الشرقية من قطاع غزة. هذه هدفها أولا إجلاء العدو عن كل ذر تراب من فلسطين الحبيبة. La yihad islámica y otros grupos terroristas en Gaza lanzan cohetes artesanales al Qassam contra Israel todos los días.
Esta organización recibe fondos de Damasco y de Irán para financiar sus actividades y se entrena hoy para atacar al ejército de Israel. Un terrorista simula un ataque contra una base del ejército de Israel y un secuestro posterior a un soldado. Las imágenes hablan por sí mismas. Ahora que el presidente palestino Mahmoud Abbas se ha comprometido a avanzar en las negociaciones de paz con Israel, después de la conferencia de Anápolis, la yihad islámica ha aumentado su armamento e intensificado su entrenamiento militar en Gaza. Los cohetes Al-Qassam no han dejado de caer en la ciudad israelí de Sderot. أن يتوقف هذا العدو المجرم عن اغتيال المجاهدين في كل مكان على كل أنحاء محافظات وطننا الحبيب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. Mientras los terroristas reciben entrenamiento, también utilizan armamento que aparentemente fue ingresado a Gaza desde Egipto a través de túneles subterráneos. لكن نحن اليوم نصنع بأيدينا هذه الصواريخ، نضرب بأيدينا هذه الصواريخ، نقتل هذا العدو بأيدينا وبالله التوفيق. A medida que las organizaciones terroristas trabajan para fortalecerse en la franja de Gaza, el ejército israelí se acerca a la ejecución de una gran operación militar en la franja. Usted pudo ver cómo la yihad tiene como único objetivo el exterminio total de Israel. Ahora, la palabra Palestina, ¿de dónde vino y quién se la puso? La palabra Palestina viene de Palestine, Filistea, porque esa fue la tierra que habitaban los filisteos. Y Yahweh dijo a los judíos, esta tierra que te voy a dar, habitada por los filisteos, jereseos, jebuseos, etc. Pero el que le puso el nombre a Yarushalayim fue un papa, porque como el romanismo desciende de Esaú, tanto los cristianos romanos como los musulmanes un día se van a unir, los dos hermanos, incómodos con el otro hermano, para destruir al pueblo de Israel, y lamentablemente no lo van a poder lograr. Llegará un momento, usted oye a mucha gente hablando de que va a venir la gran tribulación, pero no saben que muchos van a ser parte de eso, porque Esaú, el hermano de Jacob, el que formó el imperio romano, se va a unir contra su tío, ¿verdad? En un sentido, su tío. ¿Y quién es su tío? ¿Quién es su tío? Pues obviamente Ismael. El tío y el sobrino se van a unir para tratar de acabar con Jacob, pero no lo van a hacer. Aunque dicho sea de paso, Esaú perdonó a su hermano, pero sus descendientes no. Ismael perdonó a su hermano, pero sus descendientes no. Mire la consecuencia ahí donde está. Mire cómo los descendientes de Ismael han levantado el Islam para tratar de destruir a los descendientes de Jacob. Mire cómo Esaú levantó el imperio romano y cómo hoy en día se han creado una religión que odia y rechaza a todo israelí. ¿Usted ve? Y con todo y eso, al igual que como el Corán, que tomaron muchísimos versos y libros para armar el Corán, asimismo el cristianismo romano esaúita ha hecho una Biblia con todo lo que está aquí, ¿verdad? Pero nada de lo que está ahí lo practican. Abra los ojos, porque la cosa se va a poner muy fea. Y cuando la cosa se ponga muy fea, usted se va a acordar de mí. Usted se va a acordar de mí. Todo esto hay que buscarlo, búsquelo, investíguelo. Dedíquese, usted que quiere ser parte y quiere salvo, investigue. No se quede solamente mirando lo que le enseñan. Investigue, porque todo eso está ahí. Entonces vamos a ir mirando para ir acabando ya acerca de la expansión y el extremismo islámico. Ahí usted puede ver, desde el 2010 está el salafismo, que son bases en Cataluña, que se ha extendido por el Valle de Ebro hasta el País Vasco, por el corredor de Hermes. Está también los hermanos musulmanes, la justicia y la caridad, el Tabligh, Partido de Liberación Islámica. Ahí están los lugares en España donde ellos están, en Rosa, Torre Mendalbarra, Trápaga, Villanova de Gilbrú, está en Balaguer, en Vi, en Torrebámbara, en Sal, en Guadalajara y en Rosa. Pero aparte de eso, hay otro grupo islámico, aparte de la yihad, ¿verdad? Está Hamas.
Por eso esa palabra jamás con H, jamás, ¿verdad? Eso es una célula musulmana, terrorista también. Y ustedes vieron lo que hizo Osama Bin Laden en Estados Unidos. ¿Por qué la terrorista islámica odia tanto a Estados Unidos? Porque Estados Unidos le ha dado cobertura a los judíos. ¿Ah? Pero no se crea que esto fue gratis, porque la economía estadounidense está sobre la planicie judía, por si usted no lo sabía. Y hay un estudio por ahí que yo no he dado, porque es la cantidad de materiales que tengo, que no puedo desarrollarlo, que dice, ese tema se llama la aportación de los judíos a la humanidad, que usted se asombra con la cantidad de actores judíos que hay en Hollywood, cantantes. Mire, para su información, usted no sabía que la mamá del famoso cantante español, Julio Iglesias, era judía. La mamá de Julio Iglesias es judía. Y si yo sigo contándole la cantidad de actores que hay que son judíos, usted se asombra. Usted conoce la Marvel Comics, esa maquinaria que ha hecho a Hulk, que ha hecho Iron Man, X-Men, toda esa gente, los creadores de esa compañía son judíos. Pero usted conoce al creador de el Jurassic Park, también es judío. Y si yo comienzo a contarle cantantes, actores, actrices, músicos, usted se queda asombrado. ¿Por qué? Porque el judío, el israelita, a diferencia del musulmán, que se quiere ganar el respeto poniéndole bomba a cualquiera, el judío se ha ganado el respeto con el conocimiento. Usted nunca ha visto que un judío se ha montado en un avión y ha puesto una bomba. Usted nunca ha visto a una madre judía amarrándole bomba a sus hijos. Usted nunca ha visto eso. El pueblo judío protege a sus hijos, pero el musulmán lo manda a la guerra. La madre judía protegen a sus hijos. Sin embargo, la madre musulmana lo mandan a la guerra, lo visten de bomba, le monten en coche bomba. Entonces, el ignorante, el que no ve, que nada más se lleva de lo que fascinan y lo que le gustan estar manipulando la información, dicen, ay, pero los judíos sí son malos. ¿Usted ha visto alguna vez algún niño judío con una AK-47 en la mano? Ahora, usted justifica que un niño, ¿verdad?, sea cual sea la nacionalidad, sea enseñado en el odio. Usted justifica eso. Usted justifica que una madre envía a sus hijos desde pequeños, como están ahí, mire cómo están ahí, se lo voy a enseñar ahora mismo, ven conmigo para buscarlo, se lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Usted cree que eso puede justificar que una madre vista a sus hijos de guardia y le enseñe a usar AK-47 y a odiar a sus semejantes? ¿Usted cree que es posible eso? Si no, busque eso en YouTube o en Google, en cualquier sitio, para que usted vea, hermano, ¿cómo es que sucede este asunto? Mírelo ahí. ¿Usted cree que esos son muñecos que están ahí? Dígame. ¿Dónde está las Naciones Unidas y la defensa de los niños? Dígame. Lo que pasa es que con ellos nadie se puede meter. Ellos con sus hijos pueden hacer lo que ellos quieren. Mire ahí, ¿usted cree que ese entrenador que está ahí es una asada que está dándole a ese muchachito? ¿Usted cree que ese niño que está ahí es una pistola de juguete que tiene en la mano? Entonces, hermano, tenemos que abrir los ojos y entender que el Islam es la bestia que habla el anticristo, que se va a levantar, que habla Apocalipsis, que se va a levantar contra el pueblo hebreo a perseguirlo. Y de paso ahí se le van a añadir muchos cristianos que no quieren saber tampoco del pueblo hebreo. Pero ahí es que Yeshua le va a hacer ver a ellos realmente quién es el que manda. Entonces, la gente, mire para acá. ¿Usted cree que esos soldados que están ahí son de muñequitos? ¿Usted cree que esos soldados, esos muchachos, esos jovencitos son de papel? Pero mire esto, ¿usted cree que es un invento mío? Dígame, ¿qué madre que ama a sus hijos agarra y cubre a su hijo con una máscara y después le pone bomba? ¿Usted ha visto alguna madre judía en eso? Entonces el pueblo, yo le digo, no se lleve de lo que fascina la noticia, de lo que malinterpretan la noticia, de lo que están manipulando las informaciones,
que hablan sin saber, ¿ah? Y que viven hablando un sinnúmero de basura porque no tienen conocimiento de causa. Búsqueme un atentado terrorista así, de un judío que se montó en un avión y se explotó. Ahora, ¿quién tumbó la Torre Gemela? ¿Quién atacó el barco estadounidense? ¿Quién atacó el tren en España? ¿Quiénes son los que atacan en Somalia? ¿Quiénes son los que atacan las embajadas de Estados Unidos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los pobres musulmanes. Los pobrecitos musulmanes son, ¿ah? Aunque, aclaro, no todos los musulmanes son terroristas. Eso tengo que aclararlo. No todos los musulmanes y no todo el que practica la religión musulmana es terrorista. Porque acuérdense que la yihad islámica es una célula terrorista. ¿Ah? Conozco musulmanes, creo que aquí en Bávaro me parece que hay una mezquita. Aquí hay una mezquita. Ahora, los judíos y los musulmanes son diferentes. Para que no le quepa en duda, nosotros no enseñamos Corán ni tampoco somos musulmanes. ¿Ah? Mire la expansión del Islam ahí en el medioevo. Los que no conocen lo que es el medioevo, eso es en la era, se puede decir, histórica del 1492, mírelo ahí. Para las tribus árabes, que hasta antes de la aparición del Islam habían sido politeístas en diversas unificación bajo una misma religión, mírelo ahí. Ahí está Francia, Europa, ahí está prácticamente Europa entero, mire. Ahí está, estuvo bajo el califato ortodoxo desde el 631 al 613. Luego la parte verde, aquí abajo, donde está la Meca, próximo al Mar Rojo, ahí está Mahoma desde el 571 hasta el 632. Y luego abajo está el califato de Omeya, desde el 661 hasta el 750. Ahí están estos tres colores, morado, ¿verdad? Verde y amarillo. Usted lo puede ver ahí, eso es prácticamente en Europa entera. ¿Ah? Por lo tanto es una potencia. Mire el porcentaje de creyentes musulmanes en la población mundial. Mire, un 13%, en muchas partes, los colores no lo tengo ahora, pero mire las creencias, por lo menos, ateos un 2.4%, de otras religiones 13%, agnóstico 12.5%, protestante un 5%, ortodoxo un 3.5%, otros cristianos 6.4%, musulmanes 19%, mírelo ahí. Mucha gente cree que el cristianismo, y será predicado este evangelio y después será el fin. Que vayan ahí a predicarle a los musulmanes, a Cristo. Vayan a predicarle a Cristo allá, a los musulmanes. Los hinduistas, mire, óigame, la más mínima de todas las religiones que se llaman ser, ¿verdad?, grande, el cristianismo, los ortodoxos, los protestantes y los ortodoxos son los que menos tienen. ¿Ah? Entonces yo no sé a dónde fue el verso que dice y será predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Yo no entiendo cómo va a ser. ¿Ah? Entonces mire los judíos que tiene aquí un 5.9% y luego están los, un 0.2%. Mire los judíos un 0.2%. Fíjese bien, ese poco de gente que está ahí en contra de ese chinchín de gente. Esas son estadísticas que no la manejo yo. Entonces, mire aquí en los países más afectados por la yihad. Aquí está Afganistán, Irak, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Somalia, Siria, Tailandia y Yemen. Ahí está la cantidad, la cifra de muertos. ¿Ah? Esto fue desde el año que pasó hasta acá. Y ahí no están los ataques en América, porque en América han cesado los ataques. Entonces, la yihad en Siria los asusta a los 27 presidentes. Y se reúnen para frenar los lobos solitarios que se unen a la Hasad. Hasad es otra célula también. Entonces mire ahí los miembros, que más de 5.000 extranjeros marchan en Sidá por ser yihadistas. Ahí está todo lo que tiene que ver con eso. Entonces mire aquí lo que yo le decía ahorita. Usted ha visto una madre judía vistiendo a su hijo de soldado, mire. Usted ve. Ahora, eso no se hace en Israel. La guerra no es para niños. Mírelo ahí. Eso no se hace en Israel, porque la guerra no es para niños. Mire, hasta niñas, mire este niño que está aquí. Eso es el Islam. Esa es la bestia que viene arrasando al mundo, donde va a conquistar a todo el mundo para que se vayan contra Israel.
Así es que usted va a definirse de cuáles de los dos bandos usted está. ¿Ah? Si se une a Esaú, su hermanito, o se une a su tío, o sigue defendiendo a Israel. Yo no sé en cuáles de los tres usted va a estar. Yo sé que yo estoy del lado de Israel. ¿Ah? Usted únase al lado que usted quiera. Mire bien, no es lo mismo la Torá que el Corán. Mírelo aquí. La Torá es el rollo y el Corán es un libro. Mire los israelitas aquí orando, pero mire la yihad aquí. La Torá no es lo mismo la Torá que el Corán, ni un israelita que un musulmán. Lea bien, se lo repito, no es lo mismo la Torá que el Corán, ni un israelita que un musulmán. Lea bien. Ahora mire esto aquí. Mire la vestimenta de los judíos, de los israelitas y la vestimenta de los musulmanes. Mire, este es el gorro musulmán. Y yo no sé si usted se ha fijado hoy en día que muchas mujeres están usando ese atuendo. Mírelo ahí. ¿Usted ve ese atuendo? Ese atuendo es árabe. Y aquí yo he visto muchas mujeres con ese atuendo. De modo, mire el kipá que nosotros usamos aquí y mire la vestimenta de una mujer judía, hebrea, israelita. Ahora mire cómo se visten las musulmanas, con un gadol. ¿Ah? Y mire la vestimenta que están usando aquí muchas mujeres, un gorro, que yo no sé dónde que lo están vendiendo. Ese gorro es musulmán. Entonces, yo que me pongo mi kipá y esa mujer que se ponga su gadol, que se ponga ella su gadol, y yo no me meto en eso, y usted no se meta con mi kipá. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Cada cual es dueño de usar lo que quiera en un país democrático como este. ¿Se da cuenta? No, que usted no es judío, ni usted tampoco es musulmán. Ahora, usted es más musulmán que judío, y yo le muestro que yo soy más judío, más israelita de lo que usted cree, porque así lo dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Entonces, el punto de vista islámico insiste que el Estado judío en el Medio Oriente musulmán es de su existencia y un insulto a Alá y al Islam, que tiene que ser destruido. Todo aquel que se levante será severamente lastimado. Las naciones del mundo serán arrasadas a este conflicto y unidas para expulsar a la presencia judía de Jerusalén. Sin embargo, ellas descubrirán que remover al pueblo judío de nuestra tierra traerá a cada nación una desgracia nacional. Y todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella, dice la Escritura. Estas naciones unidas emprenderán la última guerra mundial en el Medio Oriente y se centrará alrededor de Jerusalén. Es maravilloso ver cómo el mismo escenario que el profeta declaró en los ojos atrás, formándose delante de nuestros propios ojos. Estas cosas que nosotros estamos viendo es lo que el profeta dijo y es lo que está pasando. Este es un tiempo de gran tribulación para el pueblo hebreo, pero seremos liberados de forma milagrosa. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías capítulo 30, verso 7. Esa es la angustia de Jacob, esa es la mal llamada tribulación. Los fuegos del antisemitismo alcanzarán su punto más ardiente en un futuro cercano, pero con la ayuda de Yahweh pasaremos el fuego a un tiempo de salvación sin paralelo. ¿Usted ve? Entonces, de ahí es donde yo le digo a usted, hermano, que va a venir un tiempo en que las naciones serán encandecidas y ese espíritu antisemita, ese espíritu ante hebreos y judíos se va a levantar. ¿Por qué usted cree que la Torá dice que todas las naciones que vinieron contra Jerusalén tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot? Es por eso, porque el Islam va a juntar a todos sus amigos. Ahí va a estar Roma, ahí va a estar el cristianismo, ahí va a estar el hinduismo, ahí van a estar todas las religiones que no quieren saber del pueblo hebreo y van a luchar contra el pueblo hebreo. Pero Yahshua vendrá y como dice el libro de Apocalipsis, mire lo que dice el libro de Apocalipsis, porque yo no sé, yo escucho mucho elocuente hablando y yo no sé si es que ellos no buscan historia o yo no sé si ellos no se encargan de buscar la realidad de las cosas. Mire lo que dice aquí, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe bien,
Bienaventurados los llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Dice el verso 11, entonces vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio delante de él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, óigame, a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim verdadero. Entonces, fíjese bien, en el capítulo 19, en ese mismo capítulo, dice el verso 19, y la bestia, óigame bien, Apocalipsis 19, y la bestia, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y su ejército reunido para guerrear contra el que montaba el caballo contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, la cual había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás muertos fueron con espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Pero si usted busca, ¿verdad? El inicio de esta batalla dice claramente que subieron y le dieron la vuelta, ¿verdad? A lo que es la santa ciudad. ¿Y cuál es la santa ciudad? Roma. No, la santa ciudad es Jerusalén. Entonces, entiéndame, mi hermano, cuando se cumple el tiempo, el islamismo va a caldear a todas las naciones y va a mostrar todas esas especificaciones que ellos dicen, y va a incitar a las naciones contra los judíos, contra Israel. Y todas las naciones van a enfilar sus cañones contra Israel. ¿Y quién usted cree que va a salvar a Israel? El mismo que lo ha salvado todo el tiempo. Ahora, ¿de qué bando va a ser usted? ¿Usted va a ser de la línea de Esaú, del pueblo romano, o de la línea musulmana, del pueblo de Isaac, del pueblo de Ismael? ¿De cuáles de esos dos pueblos usted va a ser? ¿O de quién usted va a ser? Bueno, pero es que hay un problema que a veces me había olvidado. Lo que pasa es que la iglesia no va a estar aquí. La iglesia se va a ir en un rato. Tremenda fábula. Cuando usted vea que no haya rato, y cuando usted vea que Cristo no venga, usted va a tener que decidirse a cuáles de los tres bandos usted se va a unir. O si se va a unir al Imperio Romano, porque usted no ve que el capítulo 18 habla de una unión que hay ahí, o si se va a unir a los musulmanes, usted decidirá. Yo espero que usted entienda lo que está pasando en el mundo, y eso está pasando ante la vista de la gente, pero hay muchos que están diciendo que se van en un rato, y eso tienen engañado a la gente. Cuando la gente vea que no haya rato y que se esté caldeando el antisemitismo, entonces vamos a ver quién tiene la razón. Por lo tanto, nosotros le invitamos, y nosotros tenemos una serie de estudios apocalípticos que no hemos podido desarrollarlo, porque vuelvo y le repito, es tanto el material que yo no tengo cómo desarrollarlo. Yo tendría que buscar un programa de 2 horas para poder yo desarrollar. Fíjese que yo ni tema musical he puesto. ¿Por qué? Porque es demasiado material que tenemos. Entonces, mi hermano, pídale al Padre que le dé entendimiento y que le muestre, y usted descubra a qué bando usted pertenece, porque Ismael y Esaú Ismael nunca ha querido saber de Isaac, y Esaú nunca ha querido saber de Jacob. Así es que reflexione en este estudio, y nosotros le invitamos a que usted continúe estudiando y escudriñando la restauración de todas las cosas. Este programa va a estar disponible, pero el próximo domingo lo vamos a poner de nuevo para que usted corrobore las informaciones y usted aprenda y entienda cómo están los tiempos. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Padre, en el nombre de Yeshua, te pedimos que nos siga dando el entendimiento, que nos siga dando el conocimiento para poder seguir
instruyendo a este pueblo. Te pido por aquellos que verdaderamente quieren aprender y aquellos que de todo corazón quieren buscar tu Torah. Te pido que como tú has declarado en el libro de Ezequiel capítulo 34 verso 11, todos los que son ovejas, tú lo has de dirigir hacia tu redil. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y hasta el próximo domingo. Shalom Ubrahat. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo.